Dios les bendiga. ¿Cómo están? Estamos en esta noche en vivo transmitiendo para toda la red, YouTube, Facebook, a través de nuestro blog personal, Pastor Juan Soteldo. Bueno, como ustedes saben, desde hace días habíamos hablado y prometido la culminación del estudio acerca de tiempos del fin. Lamento decirles pues que con excusas les quedé mal en días pasados, ya que bueno, por motivos de salud y ajenos a mi voluntad, pues me vi unos días afectado por un fuerte dolor en mi espalda, un lumbago que por días, wow, me hizo acercarme más a Dios en oración, en tantas cosas, y pues eso fue motivo por el cual no pudimos transmitir el día lunes cuando veníamos hablando acerca de la tercera parte que queremos hablar, acerca de este tema que hemos hablado durante 2 estudios en lo que es el rompecabezas bíblico acerca de tiempos del fin. El primer video hablamos acerca de principios de dolores y el segundo video estuvimos hablando acerca del sueño de Nabucodonosor y también tiene que ver con el sueño de las bestias que Daniel también vio. Como sabemos toda la profecía de los últimos días se basa también, o mejor dicho, se basa en el libro de Daniel, porque es el libro para el fin, el libro que fue sellado para el tiempo del fin. Mucha gente, estudiosos, teólogos, amigos que estudian esta palabra en la escatología, aseguran pues de que Daniel, el libro de Daniel, es la continuación de cierta parte de la revelación del Apocalipsis. Y todo esto tiene que ver, tiene bastante similitud, ya que como hemos venido hablando y diciendo, cada profecía están a la par, están diciéndole una a la otra, quítate tú porque voy a entrar yo en acción. Es decir, que estamos viendo de que todas las profecías de manera simultánea se han venido cumpliendo. Desde ese primer estudio que hablamos acerca del tiempo del fin, Mateo 24, cuando Jesús habla acerca de las señales que van a acontecer en el tiempo y las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del último punto. Y hablando en todo este tema, hablando acerca de todo tiempo del fin, tenemos que volver a hablar y repasar un poco el panorama actual. Necesitamos que usted esté al tanto de todo. Así que queremos que te conectes, que escuches con nosotros. Estamos en vivo y lo quisimos hacer así es porque queremos que tú nos dejes tu comentario, que tú sigas este blog, porque estaremos hablando y enseñando muchas cosas importantes. Y dentro de no muchos días, los días de la Semana Santa, el viernes, sábado y domingo, estaremos inaugurando el ministerio, nuestro ministerio acá en Kentucky, en la ciudad de Kentucky, en los Estados Unidos, especialmente en Erlanger. Estaremos haciendo vida ministerial, fundando una obra con este ministerio, el cual hemos venido trabajando desde hace días y saben, como les decía, viene de parte de nuestra cobertura o el pastor principal, fundador de este ministerio, el pastor José Luis López. Y pues este servidor está como pastor agregado, estuvo durante un tiempo o está durante todo este tiempo allá en la iglesia bajo su cobertura, con la intención de lo que Dios nos dijo que hiciéramos, y vamos a estar prontamente, como le dije hace unos momentos, vamos a estar fundando una obra. Comenzaremos con 3 días de poderosa campaña. Así que no te lo pierdas, porque estaremos esta semana transmitiendo de manera virtual mensajes de invitación. Estaremos dando bastante publicidad acerca de la dirección donde vamos a estar. Vamos a estar hablando la palabra de nuestro Dios, porque es indispensable hablar acerca del tiempo del fin. Retomando todo lo que venía diciéndote acerca de toda esta enseñanza, es bastante importante, y este último tema va a ser tal vez un poco más extenso, o trataré de ser lo más enfático posible en lo que más tiene que ver con los acontecimientos actuales. Como te vengo diciendo desde hace un momento, no podemos olvidar las situaciones que están aconteciendo hoy, el principio de dolores, todo lo que tiene que ver con la guerra en Europa, porque tiene mucho cumplimiento también, como decimos, está en el ojo profético, está en el ojo de las profecías, la nación de Rusia, puede estar la nación de Ucrania y también varios de los países que están cercanos a ella. Y sumado a esto,
se viene en todo este tiempo de hostilidades, de guerra, donde todos están dispuestos a levantarse. Vemos al hombre en Corea del Norte, al emperador de Corea del Norte, haciendo ejercicios balísticos en medio del mar de la China, en el medio del mar oriental. Y esto también nos llama la atención, lo que hemos venido hablando. O sea, lo que estamos hablando tiene bastante fuerza porque es lo que está centrado en el ojo de estos últimos tiempos. Son las naciones hostiles que siempre han estado de espaldas a Dios y que estarán del lado del anticristo, estarán del lado del cumplimiento de las batallas que estarán por suscitarse en esta guerra del fin o posiblemente guerra de Apocalipsis. También hablábamos acerca de que posiblemente dentro de no mucho tiempo Israel se verá enfrentada de alguna u otra forma en todo este escenario mundial. ¿Por qué razón? Mucha gente dice, no creo, Israel es un país muy pequeño, pero Israel, aunque sea un país muy pequeño, tiene uno de los ejércitos más potentes de todo el mundo. Si así podemos llamarlo, puede ser el más efectivo de todo el mundo. Recordemos todas sus batallas a lo largo de los tiempos, en las guerras de este mismo siglo. Luego de haber nacido como nación en 1948, se ha enfrentado a varios países, muchas oportunidades, 3 países en contra de él, la guerra de lo que se llamó la guerra del Yom Kippur y otra la guerra de los 6 días y otras guerras más que se han venido presentando en esa nación. Está a punto para mí de entrar en todo este panorama. Como te digo, no puedo decirte, Dios me lo revela, no te puedo decir esto, pero sencillamente ya está revelado a través de la escatología, a través de este tiempo de cumplimiento de las profecías acá en el libro de Daniel. ¿Por qué razón? Porque todo este tiempo en medio de la guerra que se genera en Europa, se suma en este tiempo difícil la celebración islámica de lo que es el Ramadán. El Ramadán es una semana, es el mes noveno en el calendario musulmán, tiene que ver con el calendario lunar y es un tiempo donde ellos se acercan a Dios, a su Dios, a Alá, digámoslo así, y tiene que ver con la revelación de Mahoma, la primera revelación que Mahoma dio. Y esto llega en un tiempo de tensión. Hace días atrás vimos un atentado en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad capital y sobre el cual está reposado la profecía acerca de los últimos tiempos que la nombra Daniel en las 70 semanas. La habla acerca de la santa ciudad y habla acerca del pueblo de Israel. Esto tiene una connotación profética. Esta celebración, estos atentados que se han venido generando son provocaciones, tensiones, que detrás de todo esto están las tinieblas haciendo cumplir las escrituras para que tú estés pendiente. La iglesia tiene que estar pendiente, velando y orando en todo tiempo, como dijo el Señor, el que esté en la azotea no descienda por su capa, el que esté sirviendo a Dios no descienda al mundo, olvídese, porque los tiempos que están difíciles, estamos en principios de dolores. Y yo quiero tomar una lectura bíblica para resumir en lo más posible toda la última parte de esta enseñanza, para que usted pueda hacerla suya, para que usted pueda obtener esta perla de conocimiento lo más sencillo posible, aunque no es sencillo, lleva tiempo. Tengo tiempo volviendo a estudiar esto, preguntando, buscando, investigando con hermanos, con pastores, con amigos. He estado recurriendo a libros que tienen que ver con esto y pues quiero que usted se quede con esta enseñanza. Yo quiero leer en el libro de Daniel, capítulo 9. Si tú estás en tu casa, tienes una Biblia o tienes un celular, puedes buscarla allí. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, número 1, poner fin al pecado, número 2, y expiar la iniquidad, número 3, para traer la justicia perdurable, número 4, y sellar la visión y la profecía, número 5, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, y esta es la primera parte. Quiero que usted preste atención porque esta es la primera parte que vamos a hablar. Estaremos haciendo una suma numérica
de números, de años, y necesito que usted esté pendiente, puede hacer sus preguntas también al privado, podré responder después de esto. Hay gente que ha estado escribiendo y pues con mucho gusto podré explicarle de esta forma. Dice el 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hablando de Cristo, antes de Cristo, esta profecía dice que ha de venir, dice, hasta la vida del Mesías príncipe, habrá 7 semanas, preste atención, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjese usted cómo acá hace alusión a lo que dijimos en el segundo estudio y en el primer estudio, que tiene que ver con la primera, o con, mejor dicho, con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, el emperador Tito. Fíjese usted cómo lo nombra acá unos 480 años, 470 años antes, cómo lo dice este hombre en visión de Dios que le fue dada para que hablase acerca de todos estos puntos. Ahora bien, como te dije, la suma numérica dice que hay 70 semanas, preste atención, 70 semanas. Para muchos hablar de semana es hablar de 7 días, y tiene razón, pero dentro de la ley hebrea, dentro de la ley de Moisés, específicamente puede buscarlo y tomar nota para donde cual nosotros nos basamos en explicar y decir que las 70 semanas tienen que ver con un año. Cada día de la semana o cada semana representan 7 años. La semana tiene 7 días, representarían 7 años. 7 años por 70 representarían 490 años. Pero hay una división de la semana. En la última, de manera específica, primera parte, 7 semanas. Segunda parte, 62 semanas. Y allí en las 62 semanas se detiene lo que tiene que ver con la profecía y el reloj profético. Y quiero explicarles por qué. Dice la Biblia, el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8. Usted puede buscarlo allí para que tenga nota y tome sobre el cual nos estamos basando para explicar que cada día de la semana representa un año. Esto se le llama en el hebreo la semana Shebua. Se le llama, dice en el versículo 8 de la manera siguiente. Y contarás, dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Fíjese usted cómo habla acá específicamente. Todo era sombra de lo que ha de venir. La ley de Moisés era sombra y todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a la justicia perdurable de la cual habla también Daniel. Y por eso habla de esta semana. Y fíjese usted, y quiero hablar y entrar en términos de sumatoria, porque es demasiado especial ver cómo se cumplió a cabalidad, con exactitud, cada profecía que Daniel dio en ese momento. Cuando Daniel da la profecía, cuando la recibe de parte de Dios, se encuentra en cautiverio. Todos sabemos la historia, muchos saben, él estaba en cautiverio y estaba llorando porque veía el cumplimiento de los 70 años de cautiverio que iban a pasar, profetizado a través de Jeremías. Él habla esto y orando y pidiendo al Señor que qué pasaba con esto. Entonces se le dio la revelación acerca de los tiempos del fin y le dijo esto, como le dije hace un minuto, esto tiene que ver con Jerusalén, la santa ciudad, y tiene que ver con Israel, el santo pueblo de Dios. En ese momento se cumplen las 70 semanas, le dice, comienzan las 70 semanas. Y fíjese usted cuando le dice, la primera semana, ahí vamos a buscarlo nuevamente, donde dice que sobre en 7 días, dice que se va a restaurar el templo. Fíjese usted, volvemos a leer.
dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Note bien usted que dentro de este versículo dice de la forma siguiente, es un mismo párrafo con varias comas o con varias divisiones, haciendo alegoría en 2 acontecimientos. Número 1, la restauración de Jerusalén, la restauración del muro en tiempos angustiosos. Está hablando de Nehemías, ya voy para allá a explicarle a eso. Y el segundo evento, hasta el Mesías príncipe, a las 62 semanas siguientes. Entonces tenemos acá que cuando comienza a cumplirse esta palabra, cuando Daniel ya comienza a terminar de profetizar o años después, viene y comienza la profecía en el año 20 del rey Jerjes, cuando Nehemías recibe la orden. Vamos a tomar una lectura allí para que usted tenga nota de lo que estoy hablando. Es una enseñanza bastante profunda y que tiene un cumplimiento exacto en todo lo que tiene que ver el reloj y en los tiempos bíblicos de el pueblo de Dios de Israel y también la iglesia, porque la iglesia es lo que está en este momento deteniendo el pulsador del reloj, ese reloj profético de 70 semanas que está detenido en la semana 69, y no es nada más y nada menos que la iglesia quien tiene sumado y hundido ese botón, ese pulsador, parado en la semana 69, viviendo y estamos en la gracia para que tú creas en el Señor hasta el momento en que Cristo venga por segunda vez. Y ya vamos a hablar acerca de eso, acerca de el arrebatamiento de la iglesia, de cuando el Señor cumpla esa palabra. Entonces la iglesia soltará el pulsador y comenzará nuevamente a correr la última semana o los 7 años acerca de la última profecía. Entonces, hablando acerca de esto, podemos leer en el libro de Nehemías. Buscaremos Nehemías capítulo 2. Puedes tomar cita bíblica, puedes dejar tu comentario y ir tomando las citas bíblicas. Leímos comenzando Daniel capítulo 9, versículo 25. Tomamos la semana Shebúa, que se llama Levíticos 25:8. Habla acerca de esos años por día, que se le llama esa semana Shebúa. Y estamos viendo ahora el cumplimiento del 9:25 de Daniel en Nehemías capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Y el rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dice el rey Jerjes, movido por Dios. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Fíjese usted que no habla del tiempo. El mismo Nehemías no sabe qué tiempo llevaría reedificar la santa ciudad o los muros de Jerusalén, que estaban destruidos, sus puertas consumidas, estaba sumergido en la ruina. ¿Por qué? Por la conquista que había tenido por mano de Nabucodonosor en los años anteriores a esto. Entonces, en el año de Jerjes estaremos hablando arqueológicamente, hablando en términos de crónicas de reyes. El rey Jerjes estuvo gobernando en el año 425 antes de Cristo, 465, desde 465 estuvo gobernando y pasó, 20 años después
sería 440. Estaremos restando porque vamos hacia Cristo. Estaremos dividiendo, quitando años en menos. En vez de sumar, sería en el 465 antes de Cristo que Él reinó, y el 445 antes de Cristo se cumple esta palabra. Allí en Nehemías dice que en ese momento sale la palabra y se está cumpliendo que Dios le dio a Daniel. Dice, sepa usted, y dice la enseñanza que duró 49 años, exactamente 7 semanas. Duró 49 años en ser edificado el altar y en ser edificada Jerusalén en tiempos de Nehemías. Un tiempo difícil donde ellos tuvieron oposición y donde Satanás utilizó a Sanbalá, Gesén, a Tobías, los utilizó para que no pudiesen ellos edificar a Jerusalén, porque ya Satanás sabía de antemano que estaba iniciando lo que sería el tiempo del fin para él. El cumplimiento acerca de la venida de Cristo tenía que ver con el cumplimiento de la primera profecía, que eran 7 semanas. Si no se terminaba allí, iba a haber un descontrol en el tiempo profético de Dios, pero a Dios no se le escapa nada. Tú tienes que entender que Dios tenía todo esto escrito, estaba ya destinado de esta forma, y es por eso de que en el momento cuando se termina de construir la puerta y Jerusalén, han pasado 49 años. Si restamos 49 años al año 445 antes de Cristo, notaría una resta de 396 antes de Cristo. Esto tiene que ver allá en el número 396 años antes de Cristo se termina la construcción del templo. Y allí empieza a correr el segundo acontecimiento, el tiempo a venir para el segundo acontecimiento, que era la venida del Mesías príncipe, la venida de Cristo. En el año 396 antes de Cristo se reedifica lo que era Jerusalén como tal, la santa ciudad, y el pueblo vuelve otra vez a estar haciendo vida allí. Y luego dice que pasan 62 semanas. 62 semanas, usted la multiplica, podemos multiplicar las 62 semanas, esto nos da por 7, da una numeración de 62 semanas por 7, da 434 años. Fíjese usted, a esto le restamos el número 396 y nos deja como sumatoria el tiempo del año 33-34. Muchos estudiosos dicen 32-33, uno dice 33-34. Lo cierto del caso es que se cumplió. En el tiempo del año se cumplió lo que tenía que ver con la enseñanza de que Cristo en la entrada triunfal, el cumplimiento de esas 62 semanas, la tuvo Cristo en el momento que entró en la entrada triunfal en Jerusalén, cuando lloró sollozamente por ese pueblo incrédulo que no le iba a ver más hasta que no venga y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, tenemos la suma de esto. Se cumple el tiempo de las 62 semanas en el año 32-33 después de Cristo. Es decir, cuando Cristo está terminando su ministerio, antes de morir en la cruz del Calvario, es ahí donde se termina las 62 semanas. ¿Y por qué se termina? Lo dice el libro de Daniel, o lo habló. Se le quita la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Pero no es sino en el momento cuando entra en la entrada triunfal que se cumple la profecía de Zacarías 9, versículo 9, que habla acerca de viene tu rey manso y humilde sobre un asno. Ahí se cumple esa palabra y es en ese momento cuando el reloj profético se detiene. Y se detiene de una manera tan tremenda porque le dio paso al pueblo que no era pueblo. Le dio paso a la iglesia de Cristo que nació en ese momento, nació del corazón del propósito de Dios por la humanidad, para que no quería que se pierda, sino que todo estos acontecimientos escritos, que tú pudieses darte cuenta cómo se cumple a cabalidad. La suma de los números que te dije, da con perfección, tiene que ver con esto,
con la venida de Cristo, con la entrada triunfal en Jerusalén y la muerte del Mesías príncipe. Ahí está detenido todo lo que tiene que ver con su santa ciudad. Todo esto comienza la gracia, comienza a transcurrir la gracia. Tenemos 2022 años de gracia. Hasta el día de hoy estamos viviendo la gracia, y dice que el tiempo de Israel, en las 70 semanas que están determinadas sobre su pueblo y su santa ciudad, comienza ellos a reflorecer nuevamente como nación, cumpliendo la profecía de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y esto nace en el 1948, cuando Israel, después del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, donde todos sabemos la historia, todos fueron llevados en el holocausto, sacrificados por un hombre llamado Hitler. Entonces esta gente nace en el 1948 por las Naciones Unidas. Entonces le entrega un pedazo de tierra allá donde ellos siempre han estado, compartiéndola ahí con los sirios en ese momento. Y por eso está toda esa batalla muy latente, muy cercana. Nunca se va a acabar. Dice que será con devastación hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque siempre Israel, la promesa que se le dio por ser desobediente, inclusive al rey David, fue: la espada nunca cesará de tu casa. La guerra de Israel es contra sangre y carne. Es diferente de la iglesia. La iglesia no tiene lucha contra sangre y carne. Siempre la medición del poder y de la fe de este pueblo llamado Israel se mide a través de la fuerza física. Por eso fue que Cristo pudo llegar y ellos no aceptarlo, porque vino manso y humilde, porque él vino a restaurar en 3 días el templo, pero el templo del cuerpo que había sido muerto por el pecado original, por Adán. Por hablar acerca podemos hablar de muchas cosas en el pecado original, pero no es este el tema, sino que quiero que usted entienda y comprenda el cumplimiento que tiene toda esta profecía. En el año 70 dice después, en el libro de Daniel, dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario en tiempos angustiosos, y su devastación será perpetua, será por tiempo. Tuvo que ver en el año 70, cuando este emperador devastó toda la ciudad de Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía de Cristo. Y entonces tenemos todo el tiempo detenido en la semana 69. Ahora bien, ¿dónde queda la otra semana? Esta otra semana en la que estamos, como venimos diciendo, a punto de verla. Esta semana puede empezar a correr en el momento que Cristo venga, que se sigan cumpliendo las profecías, que la iglesia tenga un levantamiento, que la iglesia sea levantada y se vaya a la presencia de Dios. Comienza entonces, como le dije, el pulsador de la semana 70 se desactivaría, y allí empezaría el fin de la última semana, que serían 7 años, porque es lo que está destinado sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad Jerusalén, que tiene que ver con la construcción del tercer templo. ¿Sabías tú que Israel, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los de las tribus de Leví, ya tienen todo para construir el tercer templo? Solamente que en ese lugar está ubicado, ahora los musulmanes tienen una mezquita, tienen su sede, y eso causaría la guerra, la explosión. Y por eso te digo que en estos últimos días es crucial, estos últimos años, estos últimos tiempos de la gracia, lo estamos viendo con cumplimientos de guerra, con todo lo que tiene que ver con la escritura, lo que está pasando con la bestia que se devora, dice que en el Medio Oriente, que tiene que ver con la profecía de Gog y Magog, que viene un pueblo que viene del norte. Entonces puede ser Rusia, que viene tomando con Siria, que es el vecino del norte de Israel, que es el constante problema con el que están teniendo, que, como te dije hace un momento, hace unos días hubo un atentado de parte de los musulmanes, y esto tiene que ver con la enseñanza del Ramadán, que también se lo dije, porque es un tiempo, y ellos son extremistas islámicos, que ellos toman toda esta enseñanza y no les importa morir por acabar con el pueblo de Dios, porque es una batalla que hay grande en medio de esto, y son hijos del mismo padre, hijos del padre Abraham, ellos padres de un lado y los hijos de la promesa de Israel,
que tienen que ver los descendientes de Isaac, y los otros son descendientes de Ismael y todo el pueblo que le sigue. Todos conocemos esa parte, pero lo que quiero decirte con esto es que ya el tiempo del fin está cerca. La última semana está por cumplirse y esto está pasando y pasará por el sueño del rey Nabucodonosor. También viene sumado a esto con el último o la última autoridad o la última alianza del sueño de la estatua, que ya la enseñamos en el video anterior. Estamos en la parte de los pies donde dice que hay una alianza, una mezcla de barro cocido y hierro. Y esto me impresionaba porque esto tiene que ver con una alianza. Estas dos cosas, dice, no se unen entre sí, pero intentarán compaginar para mantenerse allí antes de que la piedra no cortada por mano humana, que es Cristo, que es la venida de Cristo, que es la llevada de la iglesia, entonces venga y acontezca, vendrá esta alianza del barro y del hierro. Esto me suena con unas grandes organizaciones que hoy en día están haciendo vida, están sonando por todo el mundo. En estos días ver las noticias es escuchar de estas dos grandes organizaciones y que tienen que ver bastante con lo que es, número uno, la Organización de las Naciones Unidas. Puede ser el barro que representa la autoridad en los pies. Y número dos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tiene que ver también con el hierro, porque es fuerte, porque es la fuerza física, la fuerza letal, el ejército mundial conglomerado, unido para enfrentarse contra cualquier otro país que se levante. Y sabemos que esta hostilidad está contra Rusia con sus aliados, como lo veníamos diciendo, que vendrá también. Todo esto tiene que ver con esta enseñanza, y esto viene para los últimos días. Tenemos que tener cuidado si la alianza que tiene Rusia o que tiene la OTAN y tiene la Organización de las Naciones Unidas apuntará a un gobierno mundial. Y Dios trataba conmigo en esa área donde todos esperamos un anticristo, un gobernador mundial, donde se levante a gobernar a todos los países como un solo presidente. Esto no va a pasar de esta manera. Y con responsabilidad lo digo y lo he entendido con sabiduría de Dios, que el representante mundial gobernará estas alianzas, la del hierro y la del barro. Gobernará desde allí, y todos los países que hacen vida en las Naciones Unidas, en la Cámara de los Representantes de las Naciones Unidas, entonces entrarán siempre en votaciones donde unos estarán a favor y otros en contra, y ahí es donde se medirá el poder y la fuerza y la sabiduría bélica y satánica que tendrá el gobernante mundial. Llegará con esa fuerza espiritual satánica dada por el falso profeta, donde muchos creerán y se tornará religioso, ecuménico, será cristiano cuando tiene que ser cristiano, será musulmán cuando tiene que ser musulmán, será católico cuando tiene que ser católico. Tiene que ver con todo esto, y esto es bastante fuerte, porque todo esto vendrá y también sentará y estará en la última semana por 7 años, ya cuando la iglesia no esté, el acontecimiento que todos esperamos. Entonces vendrá ellos por 3 años y medio, dirá paz, habrá seguridad, todos confiarán en él, inclusive el pueblo de Israel tal vez confiará en él. Muchos estudiosos bíblicos de ahí del libro de Daniel hablan de que el anticristo, ¿de dónde vendrá el anticristo? Unos dicen que viene de Estados Unidos, otros dicen que viene de China, del Medio Oriente. Pues sencillamente, bíblicamente, tomando esta enseñanza, tiene que ver con la raza judía. Tiene que venir de la raza judía. Tal vez no sea un judío del todo puro, pero tiene que ver con la raza judía, porque él adorará al Dios de sus padres y después no hará caso del Dios de sus padres. Y tiene que ver con la enseñanza, o con la enseñanza que aborrecerá inclusive el amor de las mujeres. Dice una enseñanza que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Es decir, que también puede ser que venga con una tendencia de los últimos días que está siendo aceptada y puesta por ley igualitaria en muchas partes del mundo, y todos sabemos de qué se trata. Pero todo esto no es sino el apuntalamiento de lo que es la venida de este Señor y la ida de la iglesia. Entonces, quisiera que usted
nos dejara su pregunta. Quisiera que usted se conectara, que usted escuchara y usted se diera cuenta que todo lo que le estamos diciendo está teniendo cumplimiento en este tiempo. Todas estas citas bíblicas que le acabo de hablar y lo que le estoy diciendo son cosas y acontecimientos en pleno desarrollo. Están pasando cosas increíbles en unos países del continente australiano. Están habiendo tsunamis, están habiendo terremotos, están habiendo guerra, están habiendo rumores de guerra, la pandemia que acaba de pasar, la otra guerra mundial que vendrá. Podrá ser una guerra bacteriológica, veremos pestes de muchos tipos. Por eso, iglesia, y tú que estás viendo esto, no te apartes de Dios. Es tiempo de buscar de Cristo. Yo quisiera predicarte que nada de esto vendrá y que vendrán mejores años sobre esta tierra para ti, pero ese cumplimiento bíblico. No se moleste conmigo. Yo quiero que usted sea salvo así como Dios quiere que usted sea salvo, que todos creamos en la fe de Cristo, en que todos podamos creer lo que dice la palabra, porque si hasta hoy se cumplieron todas estas profecías, con todo y señales, con todo un cumplimiento exacto y preciso, no sé por qué dudar de que Cristo viene y de que se cumplirá el tiempo de la última semana en el momento que la iglesia sea levantada y el pulsador del reloj profético suba y entre en inicio la última semana con el pueblo judío que ya está como nación desde el año 1948, resucitó de los huesos secos, 2000 años sin tierra, vagando por todos lados en el mundo, hasta que pasa lo que pasa y las Naciones Unidas en el 48, entonces le regalan nuevamente su tierra y vuelven y se instalan ahí. Por eso le digo que las Naciones Unidas pueden ser uno de estas dos alianzas y la segunda puede ser la OTAN. Así que todo esto es una enseñanza que se la estamos dando para que usted la comparta. Puedes darle compartir, puedes llegarla o puede llegar más lejos. Si tu ayuda está con nosotros, entonces te pedimos que nos sigas en este blog personal, que nos sigas en este ministerio. Y como te dije hace un momento, la Semana Santa estaremos inaugurando este ministerio acá en Kentucky. Estaremos funcionando en la iglesia Aposento Alto del pastor Javier. Estaremos allí haciendo vida ministerial los días miércoles, viernes y domingo. Estaremos allí creciendo en enseñanza, estaremos predicando salvación, estaremos enseñando acerca de la palabra de Dios, estaremos orientando en todas las áreas, tenemos apoyo en todas las personas que son inmigrantes. Si tú eres inmigrante en este país, estaremos apoyándote, así como nosotros también lo fuimos y lo somos y estamos en este tránsito. Estaremos haciendo una comunidad para que tú busques más de Dios. Así que agradezco bastante que estés pendiente el día de hoy de todo esto y comparta, que te quedes hasta el final y veas todo esto, porque todo esto viene con un cumplimiento profético. Y recuerda, como decimos nosotros acá, mi esposa y yo, Neida, decimos, come bien, ora mucho y ama siempre. Que Dios te bendiga y que tengas buenas noches.